Muy buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Vamos hoy a compartir el tema correspondiente al proceso o al ciclo de tesorería, es decir, el manejo de caja y bancos. Esto es para nosotros el tema número 5. Pues bueno, ya como de costumbre, en el aula virtual tienen la presentación que vamos a usar como soporte para esta clase. Y Sí, mi carro está lleno, lo contrario de lleno que por es. favor, silenciar los micrófonos. Les comentaba entonces que el material está en el aula virtual y pues también tienen un enlace de una página web en la que se habla acerca de este proceso. Por supuesto, y es conocido por todos, no es el único material, pues existe muchísimo material disponible que ustedes pueden ubicar, que pueden revisar para documentar y para extender pues el contenido de este tema, que es un tema bastante importante en términos de lo que representa para las empresas y en esta realidad actual en la cual estamos viviendo en Venezuela particularmente relacionada con la hiperinflación y también las variantes que se han incorporado producto de esta dolarización de facto que ha habido en la economía, en la cual pues ya la moneda prácticamente funcional es la del dólar y pues se manejan muchas transacciones en efectivo, pues este proceso pues reviste especial importancia, pues está tratando acerca de uno de los principales activos, el activo más líquido con el que cuenta la compañía o las empresas y responsable de la operatividad de la empresa. A través de este proceso se hace operativo el resto de los procesos, porque el manejo de la tesorería pues, es prácticamente el que mueve a todos los demás, porque es el uso, la aplicación de todos esos fondos que han sido recibidos de parte pues, de nuestros clientes o de los clientes y producto pues, de las transacciones comerciales de la empresa. Entonces, a través de la aplicación de ese efectivo, pues pagamos deudas, compramos maquinarias, compramos equipos, compramos materias primas, pagamos sueldos y salarios, es decir, pagamos impuestos, hacemos todo lo que desde el punto de vista del manejo de la tesorería, pues vamos a ir viendo en un rato en el avance pues, de este tema. Entonces, en el aula virtual tienen dos enlaces, uno para las láminas que vamos a estar utilizando hoy y otro para el material que les comenté. Es un libro digital que tienen allí de una entidad española que consideré que está bastante apropiada. Sin embargo, pues bueno, como les digo, pueden conseguir bastante más en la web y pueden revisar contenidos para ampliar y sobre todo pues desarrollar o afianzar el aprendizaje que ustedes deben como futuros contadores pues tener en esta área. Voy a compartir pantalla a fin de que vayamos siguiendo la clase a través de la presentación que hemos preparado. Entonces, vamos a revisar pues, el proceso de caja y bancos, manejo de tesorería y para este proceso pues conseguimos que hay unos objetivos claramente establecidos, definidos, y tienen que ver con dotar a la empresa
de los recursos financieros que permitan el normal desarrollo de sus actividades y a la vez el incremento de la rentabilidad. ¿Por qué hablamos de incremento de la rentabilidad? Bueno, porque en la medida en la cual nosotros hagamos una mejor gestión del efectivo, pues tendremos rendimientos adicionales a los que son propios del objetivo de la empresa. Si yo tengo la posibilidad de colocar fondos excedentes en inversiones de corto plazo, pues esas inversiones de corto plazo van a generar un rendimiento y ese rendimiento va a contribuir con la utilidad o con el resultado de la compañía. Entonces, por eso, pues el manejo de este proceso de caja y bancos de una manera, pues, consciente y clara de parte de la gerencia es muy importante para que, pues, se afiance en este caso los objetivos de rentabilidad de la empresa. Entonces, para cumplir con estos objetivos, algunas de las cosas que deben estar incorporadas en ese proceso, en esa gestión, tienen que ver con la gestión de las fuentes del financiamiento en cuantía y costo mínimo, es decir, obtener financiamiento cuando éste sea requerido y pues en las condiciones o en las mejores condiciones posibles en términos de costos, producto del interés, de comisiones, ¿verdad? Sabemos que por lo menos en Venezuela este tema está bastante restringido, bastante limitado. Las entidades bancarias poco están prestando dinero. Sin embargo, pues bueno, existen líneas de crédito y el manejo de líneas de crédito por parte de los ejecutivos financieros de la empresa debe ser una de las principales herramientas para el manejo de la tesorería. Por supuesto que lo fundamental en este proceso tiene que ver con la gestión de los cobros, porque se entiende, se supone que la principal fuente de recursos, la principal fuente de esos flujos de efectivo hacia la entidad, tienen que provenir de su propia actividad, de sus propias operaciones. Es decir, que la misma empresa sea capaz de generar esos flujos, esos fondos o ese capital de trabajo. Pues entonces la principal fuente de esos recursos de efectivo deberían venir de la cobranza, o sea, del cobro que hacemos de las ventas por prestación de un servicio o venta de bienes, producto de la actividad fundamental o principal de la entidad. Y estos deben aplicarse fundamentalmente en pagos de toda esa gestión que debe ser desarrollada para, pues, llevar a cabo las operaciones. Es decir, compra de materias primas, compra de insumos de mantenimiento, pagos de sueldos y salarios, pagos de impuestos, es decir, todo lo que en teoría pues se genera producto de la actividad, producto de esa misma actividad generadora de los ingresos, en este caso pues de los flujos de efectivo provenientes de la cobranza. Es muy importante distinguir, ¿verdad?, que no hablamos de que todo lo que es ingreso se traduce en cobro. Es decir, yo reconozco el ingreso, pero no necesariamente eso se convierte en un flujo de efectivo hacia la entidad. Por eso hay cosas allí que tener en cuenta a los fines pues, de entender este proceso. Y por supuesto que si existen excedentes de recursos, esos excedentes tienen que ser también gestionados, también deben ser ocupadas, la gerencia debe ocuparse de colocar esos excedentes bien en medios de inversión, bien, como ya es sabido por todos, en el posicionamiento en moneda extranjera para resguardo del poder adquisitivo de ese dinero
en pro, pues, o paliando un poco el tema de inflación. Y allí pues vemos que la parte o la gestión de finanzas, la gestión de tesorería en una empresa es fundamental. Y más en estos tiempos que ya pues todos conocemos, donde el dinero es el principal, en el caso de los bolívares, hablando de bolívares, es el activo que más se desgasta. El bolívar cada vez vale menos, por tanto, la gestión que hagamos de esos bolívares es sumamente importante para proteger a la entidad y a su rentabilidad. Todo esto debe hacerse procurando una coincidencia en la rotación de todos esos elementos. Allí, digamos, una premisa de la... ¿Qué pasa? ¿Se imprimió? Por favor, los micrófonos que estén activos. Ah, sí. ¿Qué tendría, pues? Se imprimió, Jesús. Tenemos un micrófono activo, por favor, y estamos haciendo interferencia en la clase. Entonces, esto se basa en una premisa que para muchos, digamos, bien, es aceptada de manera universal en lo que es el manejo de la tesorería, que se conoce como lo que es la tesorería cero, es decir, optimizar de tal manera las rotaciones entre lo que es cobros, pagos, financiamiento y colocación de excedentes, de tal manera que éstas coincidan lo más exactamente posible. Por supuesto que es una tarea de ingeniería financiera, digamos, el poder desarrollar una tesorería estas premisas. Pero, digamos, de manera, para ejemplificar un poco, ¿verdad? Si, aun cuando ahorita la mayoría de las transacciones las hacemos de manera prepagada, ¿verdad? Es muy poca la gente las empresas que están trabajando con financiamiento. Sin embargo, si yo dijera que mis clientes me pagan en 7 días, es decir, que yo vendo hoy y recupero lo que cobré o lo que voy a cobrar, lo voy a cobrar dentro de 7 días. Pero a mis proveedores o con mis proveedores, yo me comprometo a pagar en 2 días. ¿Qué estoy generando? Estoy generando un hueco, ¿verdad? Porque yo estoy comprometiéndome a pagar en 2 días cuando las cobranzas que yo voy a tener van a ser efectivas en 7. Es decir, yo voy a tener allí un déficit en términos de los recursos. Voy a estar siempre en una posición deficitaria porque yo tengo que pagar hoy o mañana y voy a cobrar dentro de 5 o 6 días formalmente. Y si los clientes se toman 2 o 3 días más, entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a estar siempre sin dinero para poder cubrir mis obligaciones. Entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir? Lo que debe ocurrir es que si yo me comprometo a pagar, ese compromiso de pago debe hacerse contando con los plazos en los cuales yo voy a cobrar. Es decir, que si yo le vendo a mis clientes en plazos de 7 días, pues yo debo procurar que mis proveedores me den al menos 7 días de crédito para que eso se compense, ¿verdad? Pero bueno, en la actualidad realmente lo que se da es que prácticamente todo se paga por anticipado. Entonces, ahí pues, el manejo ha sido obvio por el tema de protección de
de esos recursos o el valor o el poder adquisitivo de esos recursos. Entonces, esa es la principal tarea de la tesorería, hacer que los lapsos o los plazos entre los cobros y entre los pagos coincidan lo más exactamente posible. Por supuesto, ubicar o tener fuentes de financiamiento a través de entidades bancarias o a través de los proveedores para poder pagar obligaciones con postergación en el caso en el cual pues sea necesario, producto de la realidad o producto de la situación financiera de la entidad. Y es decir, en los casos en los cuales tengamos déficit de recursos o de flujo, pues lo ideal sería tener líneas de crédito abiertas con entidades bancarias que pudieran suplir esas necesidades en el momento que fuese necesario. Y pues si la situación es contraria, es decir, si yo tengo flujos de efectivo en excedente, si yo tengo más dinero y ese dinero está ocioso, ese dinero ocioso tengo que buscar la manera de colocarlo, tengo que buscar la manera de hacer inversiones para que con estas inversiones y el rendimiento que ellas generen, pues tener una rentabilidad adicional y fundamental en los tiempos en los cuales vivimos, por lo menos en la economía venezolana, proteger ese dinero de la pérdida del poder adquisitivo del mismo. ¿Okay? Entonces, esto es digamos que es como una premisa o una premisa de lo que es el manejo de la tesorería que conocemos como tesorería cero. Hacer coincidir lo más exactamente posible todos estos elementos, es decir, cobros, pagos, financiamiento y colocación de excedentes según las necesidades y los requerimientos que tenga la entidad. Las funciones propias en este proceso son prever, organizar y controlar los movimientos de efectivo. ¿Para qué? Para minimizar los costos financieros, obtener los fondos necesarios con la mayor rapidez, coordinar los departamentos involucrados, asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas y colocar los excedentes de efectivo. Estas son funciones que debe desarrollar la gestión o la gerencia a través de un área de finanzas o de tesorería. Esto debe hacerse entonces para manejar de una manera óptima los flujos correspondientes a la sección pues, de caja y bancos, que es la parte más corriente, digamos, es decir, lo más líquido dentro de la posición de los activos de la entidad. Cuando hablamos, por supuesto, de minimización de costos financieros, nos referimos a el tema de pues, minimizar las comisiones, aun cuando sabemos que esto es un tema que de alguna forma escapa de las manos de las empresas, ¿verdad? Porque en el caso de los bancos, hay unas comisiones que son establecidas incluso a través del Banco Central de Venezuela, y bueno, pues allí es poco, sin embargo, en la medida en la cual la gerencia sea capaz de negociar con sus ejecutivos bancarios, seguramente se pueden conseguir ahorros, y eso es parte importante de la gestión de tesorería. Cuando hablamos de obtener los fondos necesarios con la mayor rapidez, pues aquí fundamentalmente nos centramos en una gestión de cobranza eficiente y pues que todo lo que se factura sea debidamente cobrado. Y esto pues implica que se recuperen de una manera más rápida los fondos que han sido pues otorgados en financiamiento o que han sido pues colocados a través de la venta o de la prestación de un servicio por parte de la entidad. Acá pues realmente debemos considerar lo que hemos ya conversado, que pues en la mayoría de los casos, producto de esta misma situación, pues la tendencia ha sido
al transar las operaciones es a que haya un prepago o se logre con los clientes pues, obtener anticipos de montos superiores al 50 o al 60% del total de la venta, de modo tal que se asegure contar con los recursos y esos recursos pues, puedan ser recuperados de una manera rápida y aplicados de una manera rápida también. Por otra parte, pues sabemos que han sido aprobadas algunas regulaciones en relación a la facturación en divisas y eso pues también de alguna manera nos apoya en función de que el monto de las facturas puede ser indexado y obtenido la cantidad de bolívares de acuerdo con la tasa cambiaria que esté vigente al momento en el cual el cliente vaya a pagar. Entonces, hay, digamos, diversas opciones en las cuales, pues, la gestión de tesorería debe manejarse para pues, tener, pues, una mejor gestión y optimizar la forma en la cual se manejan los recursos. Entonces, esos fondos provienen principalmente de la cobranza de las ventas. Y pues también en el caso en el cual sea necesario, pueden provenir de financiamientos a través de distintas vías. Instituciones financieras, accionistas, pues ahí ahorita en Venezuela hay una cantidad de movimiento importante en relación a ya nos quedan 10 minutos, una cantidad importante de movimientos de grandes empresas en relación a la emisión de deuda, emisión de bonos, y estas están siendo colocadas a través de casas de bolsa. Eso es una manera por la cual o mediante la cual las empresas obtienen recursos. Coordinar a los departamentos involucrados, bueno, esto implica que la gestión de tesorería tiene que estar de manera integrada con la gestión de compras, con la gestión de ventas, porque estas son las dos principales entradas y salidas. Las entradas y flujos de efectivo vienen de la gestión de la venta y evidentemente de la cobranza de esas ventas. Y la principal aplicación de esos fondos va hacia las compras, o sea, el pago de obligaciones producto de compras. Entonces aquí vemos que este proceso de caja y bancos es un enlace entre el proceso de ventas, cuentas por cobrar cobros, y el proceso de compras, cuentas por pagar pagos, que se unen a través de ¿qué? A través de los cobros, que es la fuente o representa las entradas para el proceso de caja y banco, y a través de los pagos que representan las salidas. Por tanto, entonces, como todo, pues hemos venido insistiendo, estamos trabajando sobre la base de una organización que es un sistema, y que un sistema es principalmente integrado y que hay interrelación e interdependencia, por lo tanto tiene que buscarse siempre la integración entre las distintas unidades funcionales y los distintos procesos que en esas unidades o departamentos se están ejecutando para que se puedan lograr los objetivos de manera coherente, de manera consistente, y que esos objetivos pues tienen que representar los objetivos organizacionales desde el punto de vista de lo funcional y de lo estratégico, es decir, objetivos operacionales, objetivos que le corresponden a las distintas unidades funcionales, y los objetivos a nivel de estrategia, a nivel de global de la entidad, que le corresponden a todas las entidades, a las unidades funcionales en conjunto. En este caso también es importante asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas, y aquí la gestión de tesorería pues es responsable fundamentalmente del buen crédito y del buen nombre de la entidad. Es una de las principales responsables, porque la referencia comercial, la referencia crediticia
que la empresa pueda tener es producto de que sus proveedores, de que sus entidades financieras la reconozcan como una buena pagadora de sus obligaciones. Entonces, es un tema de responsabilidad, por supuesto, y de manejo ético de la actividad o de la operación, el cumplimiento de las obligaciones por parte de la entidad, y para poder cumplir con esas obligaciones, pues, se debe contar con los recursos necesarios. Y hablamos de obligaciones, pues, obligaciones con proveedores, obligaciones con instituciones financieras, obligaciones con entes gubernamentales, obligaciones con los trabajadores, porque por supuesto aquí entra a jugar un papel importante todo lo que es el manejo y pago de la nómina, de las contraprestaciones que corresponden al trabajador producto de su relación laboral. Entonces, todo eso es parte de ese buen nombre que la entidad o que la empresa pues, debe procurar tener, y es producto de la gestión de tesorería. Funciones específicas del proceso tienen que ver con el manejo y depósito de las entradas de efectivo, es decir, la cobranza, dejar bien documentada la cobranza y hacer que esa cobranza pues sea dispuesta en los bancos de la entidad, es decir, que sean depositadas, la aprobación de los pagos mediante pues la emisión de transferencias o de cheques de gerencia, la inversión del dinero ocioso a través de pues, colocaciones en acciones, colocaciones en divisas, bonos, es decir, hacer una gestión de esos recursos que pudieran estar ociosos y que la entidad pues, no debe dejar o desperdiciar. Por supuesto, la custodia, el resguardo del efectivo, y ahora pues que hablamos de que muchas empresas reciben dinero en efectivo, pues esta gestión es prioritaria. Y el pronóstico de requerimientos de efectivo y planes de financiamiento a corto plazo, es decir, desarrollar flujos de caja y desarrollar pues también un estado financiero que es el estado de flujo de efectivo, que es el que nos permite plantear cómo han sido obtenidos y cómo han sido aplicados los fondos en términos de operaciones, en términos de financiamiento y en términos de capital. ¿Okay? Entonces, este pronóstico de los requerimientos de efectivo tiene que ver con la preparación de una hoja de trabajo que nos permita planificar qué es lo que vamos a recibir en términos de cobranza y en qué vamos a aplicar esos fondos para determinar si tenemos excedentes o si tenemos necesidad de recursos para, pues entonces, tomar decisiones y poder cumplir con esas obligaciones de manera efectiva. Las funciones del departamento de finanzas, el departamento y el del departamento de contabilidad, pues deben estar integradas de modo tal que se proporcione una seguridad sobre que el efectivo ha sido registrado de manera precisa y se ha depositado completamente. Y es decir, dejar evidencia de todo mediante documentación de todo ese efectivo que se recibe y de cómo está dispuesto, que se han hecho desembolsos de efectivo solamente para fines autorizados y estos han sido registrados apropiadamente. Es decir, que han sido para pagar obligaciones y que esas obligaciones se ejecutaron o se contrajeron efectivamente, es decir, que tengo una compra y esa compra tiene una orden de compra, es decir, que fue aprobada la compra y que fueron recibidas las mercancías o los bienes, es decir, que estamos pagando por compras que efectivamente se dieron, estamos pagando por sueldos que efectivamente se causaron, estamos pagando por impuestos que efectivamente se causaron. Entonces, es importante que se debe pues, considerar este aspecto. Un minutico,
vamos como ya estamos cerrando esta parte y nos quedan 2 minutos, vamos a cerrar acá y voy a atender un momentito una llamada y me conecto enseguida, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos a cerrar esta reunión. Les informo al iniciar la próxima, o sea, bueno, para cerrar esto y vamos a aprovechar un momentito estos segundos que nos quedan. El próximo miércoles sería el examen correspondiente al tema de ventas, cuentas por cobrar cobros, y compras, cuentas por pagar pagos. ¿De acuerdo? De todas maneras, la información la recibirán por correo electrónico y la metodología para la aplicación del examen pues será la misma que hemos usado para el primer examen. Tenemos entonces la actividad planteada para el próximo miércoles. Nuestra clase en la mañana y luego en la tarde tendrían abierta pues la evaluación para que en cualquier momento que tengan en la tarde pues presentar. ¿Okay? Bueno, nos vamos a la otra reunión.